Después de 5 largos y agotadores años en Japón trabajando como soldador industrial en medio de obras de construcción ruidosas y heladas, yo, Pablo Rojas, finalmente regresaba a casa. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, salí corriendo, llamé a un taxi y me dirigí directamente a la pequeña casa en las afueras de la ciudad que había comprado para mi madre antes de irme. Mi corazón latía con fuerza por la emoción, como un niño pequeño esperando su regalo de cumpleaños. Mi madre, Matilde Rojas, es la mujer que más amo en este mundo. Ella nos crió a mí y a mi hermano menor, Carlos, sola después de que nuestro padre muriera prematuramente en un accidente laboral. Aún recuerdo esas noches en las que se sentaba junto a la chimenea contándonos cuentos para arrullarnos hasta dormir, a pesar de estar exhausta después de su turno en la fábrica textil. Durante los últimos 5 años, envié dinero a casa regularmente y hacíamos videollamadas cada semana. Pero nada se compara con abrazarla fuerte y sentir ese calor familiar de nuevo. El taxi se detuvo frente a la familiar reja de hierro. Pagué apresuradamente, agarré mi maleta y salí. El sol de la tarde se filtraba a través de la hilera de árboles a lo largo de la calle, proyectando la pequeña casa en un relieve nítido. Pero en ese momento, me congelé. La casa se veía diferente. La cerradura anticuada que recordaba el tipo simple que mamá siempre usaba porque tenía miedo de perder las llaves había sido reemplazada por una elegante cerradura electrónica con un teclado numérico y luces LED parpadeantes. Alrededor de la reja y las paredes había cámaras de vigilancia, al menos 4 de ellas, barriendo de un lado a otro como ojos de búho. Mi madre, Matilde, de 58 años, gentil y completamente despistada con la tecnología. Incluso le tenía miedo al teléfono inteligente que le compré, siempre diciendo, hijo, es demasiado complicado. Me quedaré con el viejo. ¿Cómo podría haber decidido instalar todo esto ella misma? Tal vez contrató a alguien por razones de seguridad. Traté de calmarme, pero una extraña sensación comenzó a invadirme. Algo no estaba bien. Respiré hondo, dejé mi maleta a un lado y toqué el timbre. El sonido familiar de mi infancia sonó claramente. Esperé, sonriendo mientras imaginaba a mamá corriendo hacia la puerta, con los ojos brillantes de lágrimas, gritando, «Pablo, mi niño está en casa». Pero no pasó nada. Toqué de nuevo, manteniéndolo presionado más tiempo esta vez. Aún silencio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tal vez estaba durmiendo la siesta o fuera en el mercado. No. Le había dicho que vendría. Toqué una tercera vez, luego una cuarta, y finalmente comencé a llamar en voz alta a través de la reja, «Mamá, ¿es Pablo? ¿Tu hijo ha vuelto?» Aún ni un sonido. La casa estaba antinaturalmente tranquila, como si no hubiera nadie allí. ¿O estaba mamá enferma? Ese pensamiento me envió un escalofrío por la espalda. Miré a mi alrededor. El vecino de al lado estaba regando las plantas, pero no miró hacia acá. Pensé en preguntarles, pero decidí esperar un poco más. Una vez que viera a mamá, todo tendría sentido. Finalmente, después del 5.º timbrazo, escuché un sonido de clic desde adentro. La puerta se abrió de golpe y me quedé allí atónito. No era mamá. Era Carlos, mi hermano menor de 28 años. El hermano que recordaba como un holgazán desempleado que vivía imprudentemente, bebía demasiado y apostaba. Carlos estaba allí con una camiseta vieja y andrajosa, el pelo desordenado y los ojos ligeramente rojos como si acabara de despertarse. Cuando me vio, se estremeció visiblemente por una fracción de segundo. Lo capté claramente, como si estuviera genuinamente sorprendido. Luego, instantáneamente, esbozó una enorme sonrisa casi forzada, mostrando los dientes, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Hermano Pablo, oh Dios mío, has vuelto. ¿Por qué no me dijiste que venías?» Su voz era un poco demasiado aguda, nada parecida a su tono perezoso habitual. Antes de que pudiera responder, Carlos corrió hacia adelante y me rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo, golpeando mi espalda con fuerza, actuando exageradamente feliz. Me quedé desconcertado. Mi hermano nunca había sido tan cariñoso. Cuando éramos más jóvenes, peleábamos todo el tiempo porque él era perezoso y yo terminaba haciendo todas las tareas. La última vez que lo vi antes de irme a Japón, habíamos discutido porque pidió dinero prestado y nunca lo devolvió. Ahora este abrazo.
hizo que un leve cansancio surgiera dentro de mí. Algo se sentía mal. Le di unas palmaditas en el hombro y lo empujé suavemente. Sí, he vuelto, pero ¿por qué estás tú aquí? ¿Dónde está mamá? Carlos se rió ruidosamente y me jaló hacia adentro. Entra, entra. Hablaremos adentro. Carla, nena, Pablo está en casa. Me hizo pasar como si fuera el dueño del lugar. Crucé la reja, arrastrando mi maleta, e inmediatamente noté que todo el interior había sido transformado. La sala de estar familiar con el viejo sofá donde mamá solía sentarse a tejer ahora estaba amueblada con sofás de cuero brillante, un enorme televisor de pantalla plana montado en la pared y estantes nuevos llenos de decoraciones de moda, pequeñas estatuas y jarrones modernos. Toda la atmósfera se sentía como si perteneciera a una pareja joven, no a una anciana amable como mi madre. Fruncí el ceño y miré a mi alrededor. La casa ha cambiado mucho, ¿eh? ¿Hiciste tú todo esto? En ese momento, Carla, la esposa de 27 años de Carlos, salió del dormitorio. Llevaba un vestido corto, el pelo recogido alto, mostrando una sonrisa brillante pero extrañamente artificial, como si estuviera actuando. Pablo, hola. Ha pasado una eternidad. Carlos habla de ti todo el tiempo. Su voz era dulce, pero podía sentir la tensión. Carla y Carlos se habían casado 2 años antes de que yo me fuera, y la recordaba como el tipo exigente que constantemente presionaba a Carlos para que ganara más dinero mientras ella no hacía nada más que ir de compras. Ahora, viéndola allí parada sosteniendo un vaso de agua, con los ojos moviéndose rápidamente hacia la cocina, todo se sentía aún más extraño. Me senté en el sofá, tratando de mantener la calma. ¿Dónde está mamá? He estado llamando y ella nunca salió. Carlos se sentó a mi lado, golpeando mi muslo. Oh, mamá está en la cocina. Ella está muy bien. No te preocupes. Pero vaciló por una fracción de segundo y su voz bajó un poco. Levanté una ceja. ¿En la cocina? Hemos estado hablando muy alto, ¿cómo es que no escucho? Ella siempre solía salir corriendo de inmediato. Carlos soltó una risa incómoda. Está un poco cansada haciendo algo. Iré a llamarla. Antes de que pudiera reaccionar más, pregunté directamente, ¿por qué tú y Carla están viviendo aquí? Esta es la casa de mamá, la casa que compré para ella antes de irme. ¿No tienen ustedes dos su propio lugar? Carlos respondió suavemente, como si lo hubiera ensayado. Bueno, aproximadamente 1 año después de que te fuiste al extranjero, mamá comenzó a debilitarse. Se volvió olvidadiza, a veces se mareaba. Pensé que era peligroso para ella vivir sola, así que sugerí que mi esposa y yo nos mudáramos para cuidarla. Mamá aceptó de inmediato. Dijo que es más agradable tener familia cerca, menos solitario. Me sorprendió un poco. ¿Desde cuándo mamá se había debilitado? ¿Por qué no había mencionado nada de esto durante nuestras videollamadas? Pero no sospeché demasiado porque sabía que mamá amaba a sus hijos y nietos, especialmente a Carlos, aunque fuera un desastre. Había vivido sola durante 5 años. Tenía sentido que aceptara dejar que Carlos se mudara para aliviar la soledad y tener a alguien con quien hablar y cocinar. Asentí. Oh, ya veo. Eso es bueno. Me alegro de que hayas pensado en mamá. Pero en el fondo, una pequeña duda parpadeó. ¿Por qué nunca me había contado sobre esto? Miré a Carla y la sorprendí lanzando una mirada rápida e ilegible hacia la cocina, una mezcla de preocupación y precaución antes de que inmediatamente sonriera de nuevo, ocultando lo que fuera. Un escalofrío recorrió mi espalda, como una mano invisible apretando mi garganta. Mi corazón se aceleró, sudor frío brotando en mi espalda. Algo estaba seriamente mal aquí. La casa cambiada, nuevas cerraduras, cámaras por todas partes, Carlos y Carla viviendo aquí, y mamá sin salir a saludar a su hijo después de 5 años separados. Me puse de pie. No importa. Iré a verla a la cocina yo mismo. Carlos saltó también. Sí, déjame llevarte, pero no esperé. Me dirigí directamente a la cocina. Cada paso se sentía pesado. El aire en la casa de repente se volvió opresivo, tenso como en una película de terror. Podía escuchar el leve tintineo de platos desde la cocina. Pero, ¿por qué mamá no me llamaba?
El mal presentimiento surgió con más fuerza, y empujé la puerta de la cocina con fuerza, listo para enfrentar lo que fuera que me esperaba al otro lado. Y entonces me congelé en el umbral, mi corazón casi deteniéndose. Allí frente a mí estaba mi madre, Matilde. Pero no la madre que recordaba. Llevaba un viejo y arrugado traje de servicio, el delantal descolorido que solía usar solo cuando fregaba la casa hace años. Estaba inclinada sobre el fregadero de la cocina, luciendo exhausta, visiblemente demacrada y frágil. Sus manos temblaban como si no le quedaran fuerzas. Esos dedos ásperos y callosos que habían trabajado duro toda su vida ahora temblaban violentamente mientras agarraban una esponja. El agua goteaba del grifo al suelo mojado. El aire pesado en la cocina estaba espeso con el olor a detergente mezclado con restos de comida. Pero lo que realmente me paralizó fue verla. La mujer fuerte que nos había criado sola a mi hermano y a mí, ahora reducida a una sombra, débil y completamente agotada. ¿Por qué estaba haciendo tareas domésticas en esta condición? Se me cerró la garganta, las lágrimas brotaron, pero las obligué a retroceder. La llamé, mi voz estrangulada como si alguien me estuviera asfixiando. Ella giró la cabeza lentamente y me miró con ojos apagados y vacíos, como si luchara por reconocer un rostro distante de un recuerdo brumoso. Su cabello se había vuelto mucho más gris, enredado y descuidado. Su rostro estaba tan hundido que apenas la reconocí. Profundas arrugas talladas en su piel, mejillas huecas, ojos nublados detrás de un velo de neblina. Solía estar radiante, siempre sonriendo cuando llegaba a casa. Pero ahora parecía haber envejecido 10 años en los 5 que estuve fuera. El dolor atravesó mi pecho como un cuchillo afilado. ¿Cómo había terminado mamá así? Había enviado dinero a casa fielmente cada mes, creyendo que vivía cómodamente. Sin embargo, la realidad frente a mí me dejó tambaleando. Me miró durante mucho tiempo, parpadeando como si tratara de enfocar. Entonces una débil chispa de reconocimiento parpadeó en sus ojos. Ella tartamudeó: Pablo. Hijo mío. ¿Has vuelto? Su voz temblaba, rompiéndose entre palabras, sus pies se arrastraron ligeramente como si quisiera acercarse. Dejó caer la esponja de sus manos, el agua goteando al suelo. En ese momento, la esperanza brilló dentro de mí. Quería correr hacia adelante y abrazarla en ese mismo momento. Pero al instante, Carlos intervino desde atrás, con voz rápida y fuerte. Mamá, ve a descansar. ¿No te sientes bien? No deberías estar trabajando tan duro o te desgastarás. Se lanzó a la cocina, plantándose entre ella y yo, con una mano en su hombro como si la estuviera reteniendo, su rostro lleno de preocupación. Sin embargo, vi claramente la tensión en él. Me volví hacia Carlos, esperando una explicación sobre este asunto de no sentirse bien. ¿Por qué nadie me lo había dicho? Pero en esa fracción de segundo, lo vi estremecerse, sus hombros tensándose antes de forzarse a relajarse y mostrar una sonrisa incómoda. Pablo. Mamá se cansa muy fácilmente. Déjame ayudarla. Fruncí el ceño. La inquietud dentro de mí creció más fuerte. ¿Por qué reaccionaba tan rápido, como si hubiera ensayado este escenario exacto? Carlos habló apresuradamente, su voz elevándose ligeramente con la tensión. Últimamente, mamá ha estado muy olvidadiza. A veces recuerda cosas, a veces no y se emociona fácilmente. Llora cuando ve a gente que conoce. Vamos, llevémosla a la sala y hablemos allí. Estar aquí parada mucho tiempo la cansará. Carla apareció en la puerta, con tono suave, pero sus ojos brillaban con cálculo. Tiene razón, Pablo. Le traeré un poco de agua para que se sienta mejor. Sus reacciones fueron demasiado rápidas, demasiado perfectamente sincronizadas, como si hubieran practicado esto, preparado respuestas para cada pregunta posible. La extraña sensación dentro de mí se hinchó como un globo a punto de estallar. ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué mamá se veía tan completamente exhausta? ¿Y por qué la habían dejado lavando platos sola? No esperé más. Di un paso adelante y envolví a mi madre en un fuerte abrazo. Ella tembló en mis brazos, su cuerpo frío y frágil, completamente diferente al abrazo cálido y fuerte que recordaba de los días en que me consolaba después de peleas con Carlos o cocinaba la cena para nosotros a pesar de su propio agotamiento. Ahora estaba tan delgada que podía sentir cada hueso.
Su piel estaba helada, como si no hubiera estado caliente en mucho tiempo. Una tristeza abrumadora surgió a través de mí. No pude contener las lágrimas por más tiempo. Mamá, estoy en casa. Siento mucho haberte dejado sola tanto tiempo. Ella susurró algo incoherente, apoyando su cabeza en mi hombro. Pero no me devolvió el abrazo, como si tuviera miedo de algo. La guié suavemente a la sala de estar, apoyando su paso cuidadosamente porque caminaba con inestabilidad, con las piernas temblorosas. En el momento en que nos sentamos en el sofá, lo primero que pregunté fue, ¿por qué dejan que mamá haga tareas domésticas en este estado? Está tan débil. Necesita descansar. Carla intervino rápidamente, su voz goteando sinceridad forzada. Oh, Pablo, ella insiste en hacerlo. Dice que quiere mantenerse ocupada, que estar sentada sin hacer nada la inquieta. Carlos y yo hemos intentado detenerla, pero no escucha. Carlos asintió vigorosamente. Exactamente, hermano. Mamá es terca como una mula. Se lo decimos una y otra vez, pero nunca escucha. Sin embargo, sus excusas sonaban completamente vacías. ¿Cómo podría mamá insistir en lavar platos con manos que temblaban así? ¿Y por qué no la estaban ayudando? Me volví hacia mamá, tratando de hablar con suavidad. Mamá, soy Pablo. Mírame claramente. ¿Estás bien? ¿Cómo has estado viviendo? Si algo anda mal, dímelo. No me lo ocultes. Matilde me miró, luchando por formar palabras, sus oraciones rotas y entrecortadas. Hijo mío. Te extrañé. Pero mi mente ha estado tan confundida últimamente. Su memoria estaba claramente mezclada, su voz pequeña y temblorosa, como si estuviera aterrorizada de decir algo incorrecto. Cada vez que dudaba o parecía a punto de decir algo, Carlos o Carla la interrumpían de inmediato, respondiendo por ella, hablando sobre ella. Mamá dice que está bien, solo olvidadiza. O Carla, te extrañó mucho, pero ahora está cansada. Mamá se quedó en silencio de inmediato, encogiéndose sobre sí misma con miedo, encorvando los hombros, bajando los ojos como un pájaro asustado. Ese fue el momento en que todo se volvió claro como el cristal. Matilde seguía mirando a Carlos y Carla con ojos ansiosos y cansados, la mirada de alguien acostumbrado a ser controlado y demasiado asustado para hablar sin permiso. Se acurrucó en el sofá, agarrando el dobladillo de su delantal como si temiera ser regañada por decir algo incorrecto. Mi corazón se apretó con una mezcla de dolor y rabia. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿Por qué mi madre estaba aterrorizada de su propio hijo y nuera? Quería preguntarle directamente, mamá, dime, ¿qué te han hecho? Pero con Carlos y Carla sentados allí a cada lado, observando cada uno de sus movimientos, sabía que ella no se atrevería a decir la verdad. Se quedaría callada o repetiría cualquier guión que le hubieran dado. Me tragué mis palabras, ahogándome con ellas mientras mi mente giraba con 1000 preguntas. Había planeado quedarme a pasar la noche, cocinar para ella, abrazarla mientras dormía como cuando era pequeño. Pero la tensión y la forma en que Carlos seguía tratando de controlar todo dejaron claro que quedarme ahora no me llevaría a ninguna parte. Vigilarían cada segundo. Nunca tendría un momento a solas con ella. Está bien, me quedaré esta noche, mamá, intenté. Carlos intervino de inmediato. La casa es estrecha, hermano. Dormir en el sofá no sería cómodo. Quédate en un hotel y descansa bien. Vuelve mañana. Carla asintió. Sí, está muy débil estos días. Deja que duerma temprano para que se sienta mejor. Su intención era obvia. Querían que me fuera para poder seguir controlándola. Al final, me puse de pie, besé a mamá en la frente y dije, voy a visitar a unos viejos amigos un rato. Cuídate, ¿de acuerdo? Era una mentira. Necesitaba tiempo para pensar. Carlos preguntó al instante, con la voz cargada de preocupación, ¿cuántos días te irás? ¿Y volverás aquí después? Vi a través de él. Quería que me fuera el mayor tiempo posible, así que respondí vagamente. Después de ver a mis amigos, tal vez tenga que volar directamente de regreso a Japón. Solo obtuve un permiso corto. El trabajo es una locura. Carlos se relajó visiblemente,
sus hombros cayeron, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Genial. Diviértete entonces. Esa reacción desprevenida me envió un escalofrío. ¿Por qué estaba tan aliviado? Como si mi partida significara que eran libres de hacer lo que quisieran. Confirmó sin lugar a dudas que en esta casa se ocultaba algo horrible. Salí por la reja, con el corazón pesado como si arrastrara piedras detrás de él. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, pero no podía ahuyentar el pavor que me carcomía por dentro. A través de la ventana, mamá me vio irme, con los ojos brillantes de lágrimas. Sin embargo, no se atrevió a saludar, como si estuviera aterrorizada de ser castigada por ello. La vista apuñaló mi corazón. ¿Por qué tenía tanto miedo? Llamé a un taxi, me desplomé en el asiento trasero y le dije al conductor con voz ronca, dirígete directamente a las afueras, hacia el aeropuerto. Pero a mitad de camino, pasando por calles familiares bordeadas de cafeterías y niños jugando, de repente cambié de opinión. Da la vuelta, amigo. Busca un hotel cerca del viejo vecindario mejor. El conductor me miró por el espejo retrovisor y levantó una ceja. ¿Qué pasa, joven? ¿Olvidaste algo? Negué con la cabeza, con voz baja. No, es solo que no quiero irme lejos todavía. La verdad era que una terrible inquietud me roía. Una oscura premonición susurraba que si realmente me iba ahora, mamá estaría en verdadero peligro. Necesitaba ver qué pasaría una vez que pensaran que me había ido. Una vez que creyeran que había volado de regreso a Japón y pudieran actuar libremente sin miedo a ser descubiertos. El taxi se detuvo frente a un pequeño hotel de paso en las afueras. El tipo de lugar destinado a trabajadores como yo. Habitaciones sencillas, camas duras, pero a solo unos kilómetros de la casa de mamá. Pagué, arrastré mi maleta adentro y me registré en la habitación más barata disponible. El lugar estaba oscuro y olía a humedad, pero no me importó. Me derrumbé en la cama, mi mente girando. 5 años en Japón, trabajando como esclavo soldando acero en medio de humo, polvo y máquinas ensordecedoras, pensando que enviar dinero a casa cada mes era suficiente para mantener a mamá cómoda. Y ahora, la casa llena de cosas nuevas. Mamá en los huesos. Carlos y Carla controlando cada una de sus miradas. Recordé nuestras videollamadas recientes. Ella siempre las cortaba, diciendo, estoy bien, hijo. Pero sus ojos evitaban la cámara como si alguien la estuviera mirando. Ahora todo encajaba, formando una imagen horrible. Tenía que vigilarlos. Tenía que encontrar pruebas. Pero, ¿cómo pudo Carlos hacer esto? Era mi hermano pequeño, sangre de mi sangre. Cuando éramos niños, jugábamos juntos. Le enseñé a patear un balón de fútbol. Mamá sonreía y decía, ustedes dos se quieren. Protéjanse siempre el uno al otro. Y ahora la había traicionado por dinero. El pensamiento envió hielo a través de mis venas. Me quedé despierto toda la noche, con el sonido distante del tráfico resonando como una advertencia. Durante los días siguientes, observé desde la distancia, actuando como un detective aficionado. Temprano cada mañana, me ponía una chamarra vieja y una gorra de béisbol y me paraba en la esquina de la calle a una distancia segura, escondiéndome detrás de los árboles. Vi a Carlos y Carla obligando a Matilde a tomar algún tipo de pastillas todos los días. Cada mañana, la hacían sentarse a la mesa del comedor. Carla sostenía una pastilla blanca y turbia, se la metía a mamá en la boca, y mamá tragaba con manos temblorosas, con la mirada baja, sin resistirse nunca. Pensé que eran vitaminas. Realmente estaba débil. Tal vez las necesitaba, así que al principio no le di muchas vueltas. Pero, ¿por qué estaba cada vez más aturdida? Recordé lo fuerte que solía ser, caminando al mercado, riendo. Mamá todavía tiene mucha fuerza. No te preocupes por mí. Ahora arrastraba los pies por la casa como un fantasma, haciendo tareas desde el amanecer hasta el anochecer. Observé durante 3 días seguidos, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que cerraban las puertas y las cámaras barrían el patio como si la mantuvieran prisionera. Durante el día, Carlos salía, supuestamente a buscar trabajo, según afirmaba. Pero lo vi pasando el rato en una cantina cercana, riendo con sus amigos. Carla se quedaba en casa, con el rostro siempre torcido por la ira,
chasqueando la lengua y gritándole a mamá por dejar caer un plato mientras lavaba los trastes. Quería entrar a la carga, pero me contuve. Necesitaba pruebas sólidas. Esas noches en el hotel, yacía agarrando mi teléfono, desplazándome por fotos viejas de mamá, con las lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Por qué no había vuelto a casa antes? El arrepentimiento y el pavor se agitaban dentro de mí como una bomba de tiempo. Entonces, una tarde, todo se hizo añicos. Estaba completamente oscuro afuera, caía una llovizna fría. Me paré en las sombras al otro lado de la calle, la lluvia empapando mi abrigo, pero no me importó. A través de la ventana iluminada de la cocina, vi a mamá preparando frenéticamente la cena, con las manos temblando mientras llevaba una bandeja de comida, luciendo al borde del colapso. Se tambaleó, trató de estabilizarse, y luego de repente se desmayó. La bandeja se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor que resonó en la noche tranquila. Mi corazón se detuvo como si alguien lo estuviera aplastando. Casi corrí hacia adelante en ese momento, pero en ese instante, Carla irrumpió como un animal salvaje, con la cara carmesí de rabia. Ella gritó: «Vieja bruja inútil. ¡Arruinas todo! Mira este desastre, buena para nada». Comenzó a patear a mamá con fuerza, patadas despiadadas, tratando de despertarla. «Levántate. Deja de fingir. ¿Crees que desmayarte hará que sea suave contigo?» No le importaba que mamá acabara de colapsar. Siguió pateando el cuerpo frágil, desatando toda su furia. Carla lanzó los insultos más crueles a través de la ventana abierta. «Mantenerte cerca no es más que un desperdicio. No puedes hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué sigues viva, simplemente chupándonos la sangre para siempre?» Esas palabras me cortaron como cuchillos. Me quedé congelado, la sangre corriendo a mi cabeza. Todo lo que podía ver era a mi madre arrugada en el suelo. Mi madre, la mujer que había sacrificado todo por sus hijos, estaba siendo tratada como basura por su propia nuera. El dolor y la rabia explotaron dentro de mí como un incendio forestal. No pude contenerme más. Cargué hacia la casa, con el corazón latiendo con fuerza, sin aliento por la furia. Pateé la puerta trasera con un estruendo de astillas y entré en la cocina, con la cara ardiendo y la respiración entrecortada. Carla se dio la vuelta, me vio y se puso pálida como la muerte, como si hubiera visto un fantasma. Tartamudeó: «Pablo, no quise decir». «¿Por qué estás aquí?» Su boca no podía formar una frase coherente. Sus manos temblaban mientras señalaba a mamá en el suelo. No la dejé terminar. Levanté mi mano abierta y la abofeteé en la cara con fuerza. El chasquido resonó en la cocina. Ella tropezó, casi se cayó, agarrándose la mejilla, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Con la sangre rugiendo en mis oídos, rugí, mi voz rasgando el aire: «¿Quién demonios te crees que eres? Esa es mi madre. ¿Qué te hizo ella para que te atrevas a patearla así? ¿Se desmayó y todavía le gritas?» La cocina se congeló. Carla se apoyó contra la pared, con el rostro ceniciento y los labios temblando, solo capaz de balbucear de terror. Yo solo me enojé porque ella derramó. En ese momento, pasos frenéticos entraron atronando. Carlos salió corriendo del dormitorio y se detuvo en seco cuando me vio imponente en medio de la cocina. «Pero... hermano, Pablo, ¿por qué sigues aquí?» Su voz se quebró por el pánico. Instintivamente, saltó frente a su esposa, tratando de parecer duro. «Cálmate. No hagas una escena. Los vecinos escucharán». Una mano se estiró para retenerme, pero sus ojos se movían salvajemente, el pánico y el cálculo eran evidentes. Señalé directamente a mi hermano, con voz de hierro. «Calle. ¿Por qué dejas que mamá trabaje en esa condición? Está débil. ¿Por qué no la ayudas? ¿Por qué dejas que tu esposa le grite? ¿Incluso que la tire al suelo? Ella también es tu madre». Carlos se defendió desesperadamente, con voz chillona. «Lo tienes todo mal». Carla ha estado estresada por el trabajo últimamente. Simplemente estalló. Lo que acaba de pasar fue un accidente. Mamá se cayó. Nadie la empujó. No es gran cosa. Forzó una sonrisa incómoda y trató de pasarme un brazo por el hombro,
pero lo empujé y miré a los ojos al hermano pequeño que una vez amé. Mi voz era de acero. Si no hubiera estado aquí, ¿cómo habría visto esto? Y si realmente me hubiera ido, ¿qué cosas peores le harían ustedes dos? ¿Pensaron que una vez que estuviera de vuelta en Japón, podrían torturarla libremente? Carlos se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca con excusas tontas. No es así. Yo la cuido. Mientras tanto, Carla se escondía detrás de él, dándose la vuelta, tratando de enmascarar su desprecio. Pero sus ojos ardían de odio hacia Matilde como si mamá fuera su enemigo mortal. Vi sus verdaderas caras claramente, no hijos, sino parásitos. No dejaría que mamá sufriera ni un segundo más. Corrí hacia adelante, me agaché y recogí a Matilde en mis brazos. Su cuerpo estaba inerte, helado, su respiración tan débil que mi corazón casi se detuvo. Me volví hacia Carlos, con los ojos como cuchillas. Me llevo a mamá de aquí ahora mismo. Carlos se abalanzó con pánico para bloquear la puerta. ¿Qué estás haciendo? Ella necesita descansar. Bájala. En ese instante, cada gramo de moderación dentro de mí colapsó. Lo pateé fuerte en el pecho. Voló hacia atrás, se estrelló contra los gabinetes, doblado de dolor. Apreté a mamá con fuerza contra mi pecho y salí a grandes zancadas, ignorando los gemidos de agonía de Carlos y la mirada de puro terror de Carla detrás de mí. En ese momento, entendí perfectamente. Esto ya no era solo una discusión familiar. Esto era una declaración de guerra, el comienzo del precio que pagarían. Carla se quedó allí, con los ojos brillando de odio, pero sin atreverse a abalanzarse sobre mí, solo murmurando por lo bajo, tú. Te arrepentirás de esto. No miré atrás. Salí a la calle completamente negra, con la lluvia aún cayendo, llamé a un taxi, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mamá se movió en mis brazos, con los ojos entreabiertos, respirando superficialmente, pero sentí que sus dedos agarraban débilmente los míos, aferrándose a un frágil hilo de esperanza. El taxi aceleró a través de la noche lluviosa, las luces de la calle parpadeando a través de las ventanas, proyectando sombras nítidas sobre el rostro demacrado y de mejillas huecas de mamá, sus ojos aún nublados por el miedo persistente. La abracé más fuerte y le susurré, «Está bien, mamá. Te llevo al hospital ahora mismo. Todo va a estar bien». Ella no respondió, solo asintió levemente y apoyó la cabeza en mi hombro. Mi corazón colgaba suspendido entre el terror y la culpa. Terror de que tal vez ya fuera demasiado tarde. Culpa de haberla dejado en esa casa durante 5 largos años. En Japón, me había matado trabajando, soldando acero en medio de humo, polvo y ruido ensordecedor, pensando que enviar dinero a casa era suficiente para mantenerla cómoda. Suficiente para compensar mi ausencia. Y ahora había sido abusada, envenenada, y yo, su hijo mayor, no había sabido nada. Cada vez que la imagen de Carla pateándola o Carlos poniendo excusas pasaba por mi mente, mi sangre hervía. Nunca los perdonaría. Pero primero, tenía que salvar a mamá. El taxi frenó con un chirrido frente a la entrada de emergencias. Las luces de neón brillaban blancas contra la lluvia. La llevé adentro y grité, «Doctor, por favor ayude a mi madre. Acaba de colapsar». Las enfermeras corrieron con una silla de ruedas y se la llevaron a la sala de emergencias. Una de ellas me detuvo en la puerta. Esa noche, el hospital zumbaba con máquinas y el olor penetrante a desinfectante, pero apenas me di cuenta. Los médicos realizaron exámenes completos, extrajeron sangre, tomaron radiografías. Me senté fuera de la habitación, ardiendo de ansiedad. Cada minuto parecía un siglo. Seguía pensando en los viejos tiempos. Matilde, la mujer fuerte que nos había criado a mi hermano y a mí sola después de que papá muriera en un accidente de fábrica. Trabajaba en la fábrica textil, llegaba a casa exhausta, pero aún así cocinaba con una sonrisa y nos contaba cuentos de hadas. Mis hijos van a ser alguien importante, solía decir. Ahora yacía allí, frágil como una hoja marchita debido a su hijo menor y su esposa. Apreté los puños, las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas. ¿Por qué la vida era tan cruel? Finalmente, el médico salió, con el rostro grave, sosteniendo los resultados de las pruebas. Usted es el hijo de Matilde, ¿correcto? Tenemos los resultados. Me puse de pie,
con la voz temblorosa. «Doctor, ¿cómo está? ¿Es grave?». Suspiró pesadamente. Está gravemente exhausta y desnutrida. Su cuerpo ha sido empujado mucho más allá de sus límites durante mucho tiempo. Corazón débil, deficiencias críticas de nutrientes, completamente drenada. Pero eso no es lo peor. Mi pecho se apretó mientras esperaba el resto. Más alarmante aún, su sangre muestra altos niveles residuales de sedantes administrados continuamente durante un periodo prolongado. Fármacos que no son apropiados para el cuidado rutinario de ancianos. Suprimen el sistema nervioso, causan pérdida de memoria y fatiga prolongada. Me congelé, con los oídos zumbando, cada palabra cortándome como una cuchilla. Sedantes. La habían estado obligando a tomar veneno para controlarla. El médico continuó sin rodeos. Si esto hubiera continuado mucho más tiempo, podría haber sufrido daños neurológicos permanentes, incluso complicaciones potencialmente mortales, fallo orgánico múltiple. La trajo justo a tiempo. Me derrumbé en una silla, con la cabeza dándome vueltas. La había dejado en esa casa durante 5 años, enviado dinero, hecho videollamadas, pero nunca volví, nunca verifiqué. Yo era el culpable. Había confiado ciegamente en Carlos. El arrepentimiento se estrelló sobre mí como un maremoto. Enterré mi cara en mis manos y sollocé en silencio. Es mi culpa. Lo siento mucho, mamá. El médico me puso una mano en el hombro. Lo que importa ahora es el tratamiento. La mantendremos ingresada para monitoreo y recuperación, fluidos intravenosos, nutrición y cese completo de los sedantes. Asentí, secándome los ojos. Sí. Haga lo que sea necesario. Me quedaré aquí y cuidaré de ella. Por favor, hable solo conmigo sobre todo. En los días siguientes, mamá yació en una habitación de hospital completamente blanca, el pitido constante del monitor cardíaco llenando el silencio. Gracias a los fluidos intravenosos, las vitaminas, la nutrición adecuada y la suspensión total de los sedantes, Matilde comenzó lentamente a recuperar la claridad. Sus ojos ya no estaban vacíos. Una chispa de conciencia regresó. Me miró y me dedicó una sonrisa débil. Pablo. ¿Realmente volviste? Tomé su mano, con la voz cargada de emoción. Sí, mamá. Estoy aquí ahora. Solo recupérate, ¿de acuerdo? Comenzó a reconocer a las personas claramente de nuevo, hablando coherentemente, ya no aturdida como ese primer día que la encontré en la cocina oscura. Preguntó por las enfermeras, los médicos, incluso recordó cosas. Recuerdo la noche que te fuiste a Japón. Lloré toda la noche. Cada palabra sanaba algo dentro de mí, pero también me recordaba el dolor que había soportado. Nunca me aparté de su lado. Me encargué de cada comida, cada siesta, cada pequeña cosa. Por las mañanas, le lavaba la cara y le daba papilla nutritiva con una cuchara. Vamos, mamá. Está rico. Por las tardes, le contaba historias divertidas de Japón para hacerla reír. Por las noches, me sentaba sosteniendo su mano mientras dormía, escuchando su respiración constante. En las tranquilas noches de hospital, con solo la lluvia golpeando la ventana, me preguntaba qué estarían haciendo Carlos y Carla ahora. Mamá se fortalecía día a día. El color volvió a su piel. Sus manos dejaron de temblar. El médico la revisó y sonrió. Excelente progreso. No quedan rastros de las drogas en su sistema. Suspiré aliviado, pero el peso en mi corazón permaneció. ¿Por qué tuvo que sufrir así? Una tarde soleada, la luz dorada entraba por la ventana, calentando la habitación. Pregunté suavemente, mamá, ¿por qué dejaste que te trataran así? ¿Por qué no me lo dijiste? Matilde me miró, con los ojos llenándose repentinamente de lágrimas, y luego estalló en sollozos desgarradores, con todo el cuerpo temblando como si liberara años de dolor reprimido. Lloró ruidosamente, empapando la almohada con lágrimas, agarrando mi mano. Hijo mío. Me controlaban. Tenía tanto miedo. La abracé, acariciándole la espalda. Cuéntamelo todo, mamá. Ya todo está bien. Cuando finalmente se calmó, se secó los ojos y comenzó, con la voz temblorosa,
cada palabra cortándome hasta el alma. Me contó que un tiempo después de que me fui a Japón, Carlos y Carla vinieron a pedir quedarse solo temporalmente. Estaban pasando por un momento difícil. Como amaba a su hijo, aceptó felizmente, pensando que sería agradable tener familia cerca. Al principio, eran atentos. Carla cocinaba. Carlos arreglaba cosas en la casa. Mamá estaba encantada. Pensé que habían cambiado. Pero a los pocos meses, sus verdaderos colores emergieron. Se apoderaron de la casa como si fuera suya, la obligaron a hacer todas las tareas y la monitoreaban cada hora. Decían, una anciana necesita mantenerse ocupada para estar sana. Pero en realidad, me hacían limpiar y cocinar desde la mañana hasta la noche, dijo, ahogándose en llanto. Me prohibieron salir. Es peligroso, mamá. Gradualmente cortaron el contacto con los vecinos instalando cámaras y cerrando las puertas con llave. Luego comenzaron a darle vitaminas para el cerebro para mantenerte lúcida. Al principio las tomó pensando que eran inofensivas. Pero pronto su mente se volvió nublada, su cuerpo débil, su memoria fragmentada. Olvidaba nombres, fechas, todo. Cuando trató de rechazar las pastillas, la obligaron y la amenazaron. Si no obedeces, te meteremos en un asilo, y esos lugares son un infierno. Aterrorizada y acorralada, obedeció hasta el día en que regresé. Duele mucho, hijo, pero lo soporté para que pudieras trabajar en paz. Le pregunté por qué nunca me llamó. Sacudió la cabeza. No sé usar bien el teléfono y Carlos lo controlaba, me lo quitaba. Si intentaba llamarte por mi cuenta, me mataban de hambre durante días. Solo agua, nada de comida. Relató una vez que intentó llamarme en secreto. Carla la atrapó, le arrebató el teléfono y gritó, ¿quieres morir de hambre? La encerraron en su habitación durante 2 días hasta que casi se desmayó de hambre. Al escuchar todo esto, le apreté la mano tan fuerte que le dolió. Mi pecho aplastado por el dolor, la rabia y una culpa ardiente. ¿Cómo se atreven? Carlos, mi propio hermano, mi sangre, torturó a nuestra madre así. La abracé fuerte. Lo siento mucho, mamá. Arreglaré esto. Ella me acarició el cabello. Todo lo que necesito es a ti, Pablo. Su historia abrió un abismo negro. No solo la habían maltratado físicamente. Habían envenenado su mente y la habían aislado completamente. Ahora entendía esas videollamadas, su silencio, sus ojos desviados. Ellos habían estado sentados allí mismo observando. La furia surgió a través de mí, mezclada con una fría determinación. ¿Cuál era su motivo? ¿Dinero? ¿La casa? Lo averiguaría. Pero primero, mamá tenía que estar completamente fuerte de nuevo. En los días siguientes, viví en un estado de caos total, como si estuviera atrapado dentro de un torbellino sin salida. De día, me sentaba junto a la cama de hospital de mamá, sonriendo, charlando con ella, dándole papilla nutritiva con una cuchara, contando historias divertidas de Japón. Como la vez que casi me caí del andamio por un viento fuerte, o el mejor sushi que había comido. Pero dentro de mi cabeza, todo era una tormenta. Me debatía entre una rabia ciega que me hacía querer volver a la vieja casa, golpear a Carlos directamente en la cara y gritar, pedazo de basura, y un reproche interminable hacia mí mismo. ¿Cómo pude haber confiado tan ciegamente? Durante 5 años enteros, envié dinero a casa fielmente, 20,000 pesos cada mes, pensando que eso era suficiente para mantener a mamá cómoda, suficiente para compensar mi ausencia. En realidad, la había abandonado, dejándola sola para enfrentar a 2 monstruos que llevaban las máscaras de hijo y nuera. Cada noche, acostado en el duro sofá de la habitación del hospital, daba vueltas y vueltas, atormentado por la imagen de mamá siendo pateada por el suelo de la cocina, mezclada con recuerdos de su rostro sonriente el día que me fui a Japón. Cuídate, hijo. Te estaré esperando. Era mi culpa. Si hubiera vuelto a casa antes, si hubiera verificado con más cuidado, nada de esto habría sucedido. No podía entender por qué Carlos y Carla podían tratar a nuestra madre con tanta crueldad, o cuál era su verdadero objetivo. ¿Qué podrían querer de una anciana amable? ¿El dinero que envié? ¿La pequeña casa que compré para ella con mi propio sudor y sangre?
El pensamiento envió hielo a través de mis venas como una mano invisible apretando mi garganta. La sensación de que una conspiración mucho mayor acechaba detrás de todo no me dejaba estar quieto. No podía simplemente esperar a que mamá se recuperara y no hacer nada. El pavor que me carcomía era como el tic-tac de una bomba de tiempo. De repente recordé a un viejo amigo de la secundaria que una vez mencionó a un investigador privado que podía desenterrar cualquier secreto. A la mañana siguiente, mientras mamá dormía profundamente después de su goteo intravenoso, me escapé del hospital y llamé a Daniel. Le pregunté por un investigador privado de confianza. Pablo, ten cuidado, dijo Daniel, con voz preocupada. Pero conozco a uno bueno, Jacobo Herrera. Se especializa en casos familiares y rastreo financiero. Te enviaré su número. Llamé a Jacobo de inmediato, con la voz temblorosa mientras le daba la versión corta. Mi hermano y su esposa han estado abusando de mi madre. Necesito que los vigilen. Jacobo escuchó con calma. Entiendo, señor Pablo. Monitorearé cada movimiento de la pareja, casa, trabajo, finanzas. 10,000 pesos al día, pero garantizo resultados. Acepté en el acto y transferí el anticipo, con el corazón latiendo como si estuviera esperando un veredicto. Este era el primer paso. Ya no los dejaría andar libres. Solo unos días después, Jacobo me contactó a través de una llamada encriptada, con voz baja. Pablo, tengo información extremadamente seria, suficiente para probar su verdadero motivo. Reúnete conmigo en la cafetería cerca del hospital. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Le dije a mamá, solo voy a buscar algo de comida, y luego salí corriendo bajo la llovizna ligera que hacía que el aire se sintiera aún más pesado. En la pequeña cafetería, Jacobo estaba sentado en un rincón oscuro con una carpeta gruesa. La deslizó sobre la mesa. Obtuve una grabación de audio de su sala de estar mientras Carlos y Carla hablaban. Coloqué un dispositivo de escucha legal a través de la ventana. Tú lo autorizaste. Me puse los auriculares, presioné reproducir y mi mundo se derrumbó. La voz chillona de Carla, tenemos que darnos prisa y terminar de transferir el título de la casa a nosotros, Carlos. Pablo ha vuelto. Las cosas podrían desmoronarse si se queda demasiado tiempo. Carlos, ansioso, lo sé. Mañana contactaré a nuestro notario habitual. Ese tipo aprobará todo sin mirar. El poder notarial falsificado de mamá todavía es válido. Solo unas pocas firmas más y estará hecho. Carla presionando, termínalo rápido. No voy a perder esta casa. Las transferencias de dinero de Pablo casi se han acabado. Necesitamos vender el lugar para obtener capital. La grabación terminó con sus risas, como si estuvieran discutiendo un trato comercial en lugar de robar la casa de su propia madre. Me senté congelado, con los oídos zumbando, las manos temblando alrededor de los auriculares. Transferir el título de la casa. Poder notarial falsificado. Estaban planeando apoderarse de la misma casa que yo había comprado con años de sangre y sudor para que mamá pudiera vivir sus días en paz. Jacobo continuó gravemente. Eso no es todo. También descubrí que la cuenta de ahorros a nombre de Matilde ha sido vaciada sistemáticamente durante un largo periodo. Todos los retiros realizados por Carlos usando el poder notarial falsificado. Accedí al sistema bancario. Aquí están los estados de cuenta. Empujó páginas densas con números. El saldo era exactamente el dinero que había enviado a casa cada mes durante 5 años. Más de 1,200,000 pesos, ahora casi completamente desaparecidos. Solo quedaban unos pocos miles. El estado de cuenta mostraba que el dinero se había gastado en apuestas, compras de lujo, vacaciones, ropa de diseñador, pago de deudas de juego en casinos locales e indulgencia personal para ambos. Las transacciones incluían 100,000 pesos a un prestamista, 40,000 pesos por un anillo de diamantes para Carla, incluso costosas entradas para conciertos. Sostuve la carpeta y me quedé entumecido, las lágrimas nublaban mi visión. Nunca imaginé que no solo estaban robando el dinero que enviaba. Estaban destruyendo deliberadamente la salud de mamá, drogándola hasta el estupor para que no pudiera resistirse, aislándola para que nadie interfiriera. Todo para apoderarse de todo. Ahora todo tenía sentido.
Forzar los sedantes, controlar cada uno de sus movimientos, aislarla del mundo, no era crueldad aleatoria. Era un plan calculado desde el principio para despojarla de sus bienes. Se mudaron fingiendo que les importaba, gradualmente la convirtieron en una esclava, desangraron la cuenta bancaria y se prepararon para transferir la casa. Si no hubiera vuelto cuando lo hice, la habrían tirado en un asilo o algo peor, asesinada lentamente por las drogas, y ellos se habrían ido con todo. El dolor, la rabia y la culpa se estrellaron sobre mí como un maremoto. Me senté en ese café, agarrando la carpeta hasta que mis nudillos se pusieron blancos, las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo pudo Carlos hacer esto? Mi hermano pequeño, que sollozó en mis brazos cuando papá murió. Ahora vendía a nuestra madre por dinero. En medio del caos, una cosa se volvió clara como el cristal. No había vuelta atrás. Si me detenía ahora, mamá seguiría siendo una víctima para siempre, y personas como ellos seguirían destruyendo a otros. Me sequé las lágrimas y dije con firmeza, gracias, Jacobo. Te contrato para expandir la investigación. Indaga más en las transacciones bancarias. Rastrea los documentos falsificados y todos sus contactos con la oficina del notario. Jacobo asintió. ¿Hecho? Pero ten mucho cuidado. Los animales acorralados entran en pánico y atacan. Asentí en respuesta. Después de eso, preparé el resto yo mismo en silencio. Llamé al banco para verificar los estados de cuenta, respaldé cada registro, fotografié cada prueba que tenía, cada pequeño fragmento guardado para la próxima confrontación. Por primera vez desde mi regreso, el dolor y la furia dentro de mí se unieron a algo más frío e inquebrantable, determinación. No dejaría que se salieran con la suya. Pagarían con prisión, con perder todo lo que le robaron a mi madre. Caminé de regreso al hospital. Mamá dormía pacíficamente bajo la pálida luz amarilla. Me senté junto a su cama, tomé su mano delgada entre las mías y susurré, te protegeré. Esta vez, nadie te volverá a hacer daño. Afuera, la noche era profunda y tranquila. Dentro de mi cabeza, cada eslabón de un plan estaba encajando silenciosamente en su lugar, silencioso, tenso, como una tormenta masiva reuniendo fuerza antes de estallar. Después de reunir todos los documentos del detective, llevé el expediente completo a Daniel Hernández, un amigo cercano de la universidad que ahora es abogado penal y civil. Daniel es alto, usa gafas gruesas y siempre es tan tranquilo como una roca. Pero cuando le di un resumen rápido por teléfono, su voz se volvió muy seria. Pablo, ven a mi oficina ahora mismo. Esto no es una broma. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, una habitación pequeña pero ordenada, llena de libros de derecho y con un fuerte olor a café negro de olla. Entré agarrando la pesada carpeta, con el sudor perlando mi frente a pesar del clima fresco. Daniel, mira esto. Mi propio hermano. Torturaron a mi madre por dinero. Se sentó y comenzó a hojear página tras página. Grabaciones, estados bancarios, fotos de Carlos reuniéndose con el notario. Su rostro palideció gradualmente, frunciendo el ceño cada vez más. Me senté frente a él, con el corazón latiendo con fuerza, las manos entrelazadas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El pesado silencio se extendió durante casi media hora. Finalmente, habló, con voz baja. Pablo, la evidencia inicial que tienes es bastante fuerte. La grabación muestra claramente la intención de apoderarse de la casa. Los estados bancarios prueban retiros ilegales. Pero seamos claros. Todavía no es suficiente para sentirme confiado al presentar cargos o garantizar ganar en la corte. Me miró directamente a los ojos y continuó sin endulzar las cosas. La grabación puede ser atacada como invasión de privacidad. Los estados bancarios necesitan certificación oficial del banco para ser admisibles. En cuanto al abuso y la medicación forzada, solo el testimonio de tu madre no es suficiente. Necesitamos testigos independientes. Vecinos, médicos o terceros que vieron directamente lo que sucedió. Me congelé, pero luego asentí. Daniel tenía razón. No podía apresurar esto. Tenía que hacerlo hermético para que no pudieran escaparse. Me puso una mano en el hombro. Empieza a recopilar declaraciones de los vecinos. Te diré exactamente cómo registrarlas legalmente.
Al mismo tiempo, mantén al investigador privado indagando sobre los sedantes. Tenemos que conectar todos los puntos para probar la intención. Salí de su oficina con el corazón pesado pero más decidido que nunca. De vuelta en el hospital, mamá preguntó, ¿a dónde fuiste, hijo? Sonreí. Solo me reuní con un viejo amigo, mamá. Ese mismo día, comencé a recopilar más pruebas yo mismo. Empezando por los vecinos alrededor de la casa que había comprado para mamá. Es una calle suburbana tranquila de casas similares. La mayoría de los residentes son ancianos y conocían a mamá desde hacía años. Recordé cómo solía llevar galletas a la señora Sánchez, la vecina de al lado. Cómo el señor Juárez le cortaba el pasto. Ahora necesitaba que testificaran. No fue fácil al principio. Conduje hasta el vecindario y estacioné a una distancia segura para que Carlos y Carla, que todavía vivían allí probablemente en pánico porque mamá había desaparecido, no me vieran. Primero, toqué a la puerta de la señora Sánchez. Es una viuda de 70 años que a menudo se sienta en su porche a tejer. Hola, señora. Soy Pablo, el hijo de Matilde. Me miró a través de sus gafas gruesas, con ojos cautelosos. Sí, te recuerdo. ¿Qué necesitas, joven? Respiré hondo y expliqué brevemente. Mamá está en el hospital, exhausta y herida porque Carlos y Carla abusaron de ella. Necesito que me diga lo que ha visto para que podamos obtener justicia. Se quedó en silencio por un momento, mirando a la calle, luego suspiró. Entra. Siento tanta pena por Matilde. Su voz temblaba mientras hablaba. Escuchaba gritos desde su casa todo el tiempo. Carla gritándole a Matilde, llamándola inútil. Varias veces vi a tu madre empujada al suelo justo en el patio delantero, llorando, pero demasiado asustada para pedir ayuda. Escribí todo, con el corazón rompiéndose. Mi madre fuerte empujada al suelo de esa manera. La señora Sánchez firmó la declaración, mis ojos ardían con lágrimas. El siguiente fue el señor Juárez, un carpintero retirado y corpulento. Al principio, se mostró reacio. No quiero involucrarme en asuntos familiares. Pero cuando le mostré una foto de mamá acostada en la cama del hospital, en los huesos, con vías intravenosas en los brazos, su expresión cambió. Soltó un suspiro pesado. Joven, Matilde es la mujer más amable. Luego me dijo lentamente, muchas noches escuché gritos. Carlos gritando, limpia el piso. No seas perezosa. Otra vez vi personalmente a Carla empujarla tan fuerte que se cayó cuando Matilde derramó un poco de agua. Simplemente se quedó allí llorando, con miedo de levantarse. Dio relatos detallados, firmó la declaración e incluso ofreció su número de teléfono para verificación. Le agradecí, con el pulso acelerado. Estos eran testigos independientes. Luego, el señor Ramírez, que tiene cámaras de seguridad cubriendo toda la cuadra, proporcionó imágenes que mostraban a Carla encerrando a mamá afuera en el patio una noche lluviosa durante 2 horas como castigo por no trapear correctamente. Mamá estaba sentada temblando con una camisa delgada mientras Carla sonreía con arrogancia desde adentro. Ese vídeo me heló hasta los huesos. Tómalo, dijo Ramírez. Odio el abuso de ancianos. Cada testimonio era otra pieza del rompecabezas, haciendo la imagen más clara y dolorosa. ¿Por qué nadie la había ayudado antes? Me culpé a mí mismo pero seguí adelante, caminando sobre una cuerda floja de nervios. Al mismo tiempo, el investigador Jacobo seguía rastreando los sedantes que mamá había sido obligada a tomar. Lo llamé, Jacobo, concéntrate en las drogas. Necesito la fuente y quién las compró. Unos días después, me devolvió la llamada emocionado. Lo tengo, Pablo. Carla compró repetidamente las drogas en una clínica clandestina sin licencia en un callejón. El médico allí no tiene cédula adecuada. Todas las transacciones en efectivo, sin recibos, completamente fuera de los libros. Envió fotos y vídeo encubierto, Carla entrando a la clínica, saliendo con bolsas de pastillas, cientos de benzodiazepinas de alta dosis durante muchos meses, altamente adictivas y conocidas por causar deterioro cognitivo. Combinado con el propio testimonio de mamá, esto probaba que las drogas se administraban deliberada y sistemáticamente, no para tratamiento, sino para mantenerla dócil e incapaz de resistirse a firmar papeles. Jacobo dijo,
Esta es evidencia independiente sólida. Puedes acusarlos de administración ilegal de drogas. Cuando finalmente tuve todo declaraciones de vecinos, imágenes de seguridad, evidencia de drogas, la grabación original y registros bancarios, llevé el archivo completo a Daniel para la revisión legal final. Su oficina parecía una sala de guerra, papeles por todas partes. Después de revisarlo todo, levantó la vista, con los ojos brillando. Pablo, hiciste un trabajo increíble. Vecinos independientes, vídeo claro de abuso, evidencia de drogas que prueba la intención, fraude bancario, la grabación combinada. Esto es sólido como una roca. Fraude, robo de propiedad, abuso de ancianos, uso ilegal de drogas. Exhalé, todavía nervioso. ¿Estás seguro de que negarán todo? Daniel sonrió. ¿Cómo pueden negar la evidencia física? Presentaré la denuncia penal en nombre de tu madre y entregaré el paquete completo a la policía y a la fiscalía. Redactamos la denuncia juntos. Firmé en nombre de mamá con poder notarial, con el corazón acelerado. El día que presentamos la denuncia ante el Ministerio Público, llovía a cántaros como si el cielo mismo estuviera lavando la oscuridad. Daniel me llevó a la delegación, con el maletín impermeable en mi regazo. El oficial receptor revisó el expediente, con el rostro volviéndose grave. Esto es muy serio. Estamos abriendo una investigación de inmediato. Desde ese momento, ya no era solo una tragedia familiar. Se había convertido oficialmente en un caso penal. Salía la lluvia, el agua azotando mi cara, pero por primera vez, sentí una mezcla de alivio y anticipación eléctrica. Carlos y Carla serían citados. Entrarían en pánico. De vuelta en el hospital, mamá me miró y preguntó, ¿estás feliz, hijo? La abracé fuerte. Sí, mamá. Todo va a estar bien. Pero por dentro, la tormenta estaba creciendo. La justicia venía, y yo los vería caer. Entonces llegó finalmente el día. Las autoridades citaron oficialmente a Carlos y Carla para interrogarlos sobre el abuso de Matilde, la apropiación ilegal de bienes y la administración ilegal de sedantes. Daniel me llamó. Han recibido la citación. La primera sesión es mañana por la mañana. No tienes que estar allí. Deja que la policía lo maneje. Pero no podía quedarme sentado esperando. Fui silenciosamente a la estación, me paré bajo un árbol que goteaba bajo la lluvia ligera y observé desde la distancia. Carlos y Carla llegaron en ese viejo coche destartalado, el que una vez habíamos juntado dinero para comprar juntos hace años. Cuando salieron, ambos estaban cenicientos. Carla agarraba su bolsa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Carlos mantenía la cabeza baja como un hombre condenado. Desaparecieron en el edificio gris e imaginé la escena adentro. Una sala de interrogatorios fría, luces fluorescentes duras, agentes sentados frente a ellos con una gruesa pila de evidencia. Desde la primera sesión, entraron en pánico, retorciéndose, negando, mintiendo. Daniel me dijo más tarde de sus fuentes, Carlos afirmó, solo cuidé a mamá, nunca abusé de ella. Carla insistió, esas eran solo vitaminas, no sedantes. Negaron todo, pero los vídeos y los estados bancarios los hicieron tartamudear. Imaginé a Carlos, el hermano que una vez se pavoneaba, ahora temblando cuando le preguntaban, ¿por qué vaciaste la cuenta de ahorros de tu madre? Y Carla, la mujer de lengua afilada, reducida a murmurar, no sé nada. Una mezcla de tensión y sombría satisfacción recorrió mi cuerpo. Estaban asustados. Finalmente se dieron cuenta de que la red se estaba cerrando. Después de salir de la estación, Carlos y Carla entendieron que la situación estaba completamente fuera de control y que el enjuiciamiento era ahora muy real. Ya no reían ni bromeaban. Aceleraron a casa en pánico. Jacobo, el investigador, todavía estaba vigilando e informó, se están gritando el uno al otro. Carla gritó, ¿me has arrastrado a esto? Carlos estaba rompiendo cosas. Intentaron contratar abogados, pero la evidencia era tan abrumadora que nadie quería el caso. El terror puro se los tragó por completo. Sabían que no había escapatoria. La grabación revelaba claramente su plan para robar la casa. Las imágenes de seguridad mostraban a mamá encerrada afuera bajo la lluvia. Los estados bancarios probaban el robo.
Los testimonios de los vecinos eran herméticos. Me quedé en el hospital cuidando a mamá, pero mi sangre corría rápido. La justicia se estaba cerrando. Mamá lo sintió y preguntó, ¿qué te preocupa, Pablo? Negué con la cabeza. Nada, mamá. Solo trabajo. Entonces, presas del miedo absoluto, los dos aparecieron en el hospital, la primera vez en mucho tiempo. Aparecieron ante Matilde, luciendo rotos, demacrados y desesperados. Era tarde en la tarde. La lluvia había parado. Una luz solar débil se filtraba a través de la ventana. Estaba alimentando a mamá con papilla cuando la puerta se abrió. Entraron. Carlos demacrado, con ojeras bajo los ojos, el maquillaje de Carla corrido, la ropa arrugada. Se quedaron congelados cerca de la puerta, temerosos de acercarse. Carlos murmuró, mamá. Pablo. Nosotros. Vinimos a visitar. Mamá se congeló, la cuchara en su mano tembló, esa mirada familiar de miedo regresó a sus ojos, los recuerdos del abuso inundándola de nuevo. Me puse de pie y me planté frente a la cama, con voz fría como el hielo. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? ¿No la han lastimado suficiente? Intercambiaron miradas. Entonces Carlos cayó de rodillas, con lágrimas corriendo. Mamá, lo siento. Todo es mi culpa. Sollozó, rogándole a mamá que lo perdonara, culpando a las deudas, la desesperación, la influencia de Carla, suplicándole que retirara la denuncia. Mamá, me estaba ahogando en deudas de juego. Entré en pánico. Carla me presionó, dijo que teníamos que tomar tu dinero para pagarlas. Estaba equivocado. Por favor, perdóname. Retira la denuncia. No quiero ir a prisión. Gimió, agarrando el marco de la cama, luciendo completamente patético. Carla se arrodilló a su lado, con voz temblorosa. Mamá, me equivoqué. Fui codiciosa. Pero me arrepiento ahora. Danos una salida, por favor. Juramos que devolveremos cada centavo. Dejaremos la casa. Desapareceremos de tu vida para siempre. No nos envíes a la cárcel. Ten piedad. Lloraba, las lágrimas rodando por sus mejillas. Pero pude ver la falsedad, sus ojos moviéndose rápidamente, todavía actuando. Me paré sobre ellos y los vi claramente como lo que eran. Ya no arrogantes, solo miedo desnudo. Carlos, que una vez me abrazó con tanta presunción en la puerta principal, ahora se arrastraba como un perro mojado. Carla, que había pateado a mi madre en el suelo de la cocina, ahora suplicaba de rodillas. Mi corazón dolía. Esta era mi propia carne y sangre, pero también mi enemigo. No pude contenerme. Mi voz era de acero mientras enumeraba cada crimen. ¿Creen que no lo sé todo? Tengo pruebas de todo. Vídeo de ti encerrando a mamá afuera bajo la lluvia, Carla. Tú pateándola cuando se desmayó. Cada peso que envié a casa, lo vaciaron para apostar y comprar. Cada pastilla sedante que le obligaste a tragar, Carlos, para hacerla firmar documentos falsos y robar su casa. Iban a vender su casa para pagar sus deudas. Bajaron la cabeza, incapaces de mirarme a los ojos. Carlos apenas podía hablar. Grité, admítanlo. Admitan lo que le hicieron. Por primera vez, sin otra opción más que dejar de mentir, Carlos confesó todo. Codicia, deudas de juego aplastantes, la insistencia de Carla, forzar la droga para que mamá firmara el poder notarial falsificado, planeando vender la casa. Bien, lo admito. Robé el dinero que enviaste. Me estaba ahogando en deudas. Carla me convenció de drogar a mamá para que firmara papeles. Íbamos a transferir la casa y venderla. Estaba equivocado. Carla asintió, sollozando. Fui codiciosa también. Lo gasté en ropa, viajes. Inclinaron la cabeza avergonzados. Toda arrogancia desaparecida. Los miré, la rabia hirviendo, pero el dolor retorciéndose dentro de mí. Este era mi hermano pequeño, ahora un extraño. Al escuchar su confesión completa, mamá entendió todo. Temblaba, las lágrimas caían sin fin. El dolor de lo que habían hecho todavía estaba vivo,
pero el amor de una madre la hacía incapaz de soportar ver a su hijo en prisión. Sollozó, acariciando el cabello de Carlos. «Hijo mío, ¿por qué me lastimaste así? ¿Dolió tanto?» Luego me miró, con voz frágil. «Pablo, no puedo soportarlo. Dales una oportunidad, hijo». Me opuse ferozmente. «No, mamá. Casi te matan, robaron todo, intentaron quitarte tu casa. Tienen que enfrentar la ley». Pero ella sacudió la cabeza, con lágrimas corriendo. «Lo sé, pero Carlos sigue siendo mi hijo. No puedo verlo ir a prisión. Dales la oportunidad de empezar de nuevo. Con la condición de que dejen la casa inmediatamente, devuelvan cada peso que tomaron y desaparezcan de mi vida para siempre». Se volvió hacia ellos, con voz débil pero firme. «Prométeme, devuelvan el dinero y váyanse. Nunca vuelvan». Después de una larga lucha interna, por respeto a los deseos de mi madre, acepté retirar la denuncia penal mientras el caso aún estaba en la etapa de verificación preliminar. Daniel advirtió: «¿Estás seguro? Retirar ahora detiene el caso, pero si rompen el acuerdo, puedes volver a presentarla». Asentí pesadamente. «Estoy honrando la decisión de mamá». Contactamos a la fiscalía, retiramos la denuncia, y Carlos y Carla firmaron un compromiso legalmente vinculante para pagar los 1,200,000 pesos completos en cuotas y desocupar la casa en una semana. Por ahora, escaparon del enjuiciamiento penal. Salieron del hospital con falsa gratitud, Carlos abrazando a mamá por última vez, Carla forzando una sonrisa. «Gracias, mamá». «Pablo». Pero vi la verdad en sus ojos. Ningún remordimiento real, solo alivio temporal. Los acompañé a la puerta, una premonición incómoda royéndome. ¿Mantendrían su palabra o nos traicionarían de nuevo? La lluvia comenzó a caer una vez más, como advirtiendo que la tormenta estaba lejos de terminar. Unos días después, una vez que mamá se hubo recuperado por completo y los médicos confirmaron que estaba lista para ser dada de alta, la llevé de regreso a la vieja casa para que pudiera descansar y recuperar fuerzas. Era una mañana hermosa. La luz dorada del sol se filtraba a través de los árboles. Una suave brisa llevaba el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia. Conduje despacio. Mamá estaba sentada a mi lado, mirando por la ventana, sosteniendo mi mano con fuerza. «Pablo, he extrañado mucho el jardín. Voy a plantar flores de nuevo». Sonreí. «Por supuesto, mamá. Te ayudaré. De ahora en adelante, me quedaré aquí contigo. No más Japón». Ella me acarició el cabello, con voz cálida. «Mi niño ya es un adulto, pero sigues siendo el mismo niño pequeño para mí». Mi corazón se sentía cálido, pero persistía una leve sombra de inquietud. ¿Por qué Carlos había estado completamente en silencio? Sin llamadas, sin mensajes. Habían prometido pagar el dinero en cuotas, pero hasta ahora solo habían llegado los primeros 20,000 pesos. ¿Qué pasa con el resto? Me dije a mí mismo, están aterrorizados de la prisión. Mantendrán su palabra. El auto giró hacia la calle familiar. Los árboles susurraban a ambos lados y la casa apareció al final del camino. Entonces me congelé. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Había estado seguro de que Carlos y Carla ya se habían mudado. Pero en el momento en que el auto dobló la esquina, un letrero rojo brillante de «Se vende» colgado en la reja de hierro me detuvo en seco. Durante varios segundos, el tablero rojo deslumbrante con letras blancas en negrita se balanceó suavemente con la brisa. «Se vende. Contacte a este número». Mi corazón latía tan fuerte que sentía como si alguien lo estuviera apretando. «¿Qué demonios? Están vendiendo la casa», susurré, soltando el acelerador, con los ojos clavados en el letrero. Mamá también lo notó. Su voz temblaba. «Pablo, ¿por qué hay un letrero de «Se vende»?» Me detuve a poca distancia, tratando de mantener la calma, aunque mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. Desconocidos entraban y salían del patio, midiendo, tomando fotos, charlando ruidosamente como si este ya no fuera el hogar de mamá. Un hombre de traje sostenía una carpeta y señalaba la entrada. «Renovar esta parte. Añadir un garaje».
Otros dos fotografiaban el patio trasero, riendo. Excelente ubicación, perfecta para flores. Mi corazón se detuvo. Esta era la casa de mamá. El lugar donde plantaba flores, cocinaba comidas, donde crecí. ¿Cómo se atrevían? Salí del auto aturdido y me acerqué. Cuando pregunté qué estaba pasando, el hombre del traje me miró casualmente. El título de esta casa fue transferido hace un tiempo. Somos una compañía de bienes raíces. Se la compramos a una pareja joven, Carlos y Carla. Creo que la vendieron rápido. Buen precio. El nuevo propietario está midiendo para renovaciones, convirtiéndola en una pequeña oficina. Las palabras "el título fue transferido" me golpearon como un rayo. Mis oídos zumbaban. Mi mente se puso en blanco. Mis piernas casi cedieron. ¿Transferido? Habían prometido dejar la casa y pagar el dinero, pero la vendieron. Esto era traición. Me apoyé contra la reja, jadeando por aire. La imagen de ellos arrodillados en el hospital, suplicando piedad, pasó ante mí. Sonrisas falsas, lágrimas de cocodrilo. Habían explotado la bondad de mamá para obtener las firmas finales. Mamá salió del auto detrás de mí. Su rostro estaba pálido como la muerte, con los ojos muy abiertos por el horror. Pablo, vendieron nuestra casa, susurró, agarrando mi brazo. Inmediatamente traté de llamar a Carlos, número desconectado. Carla, sin respuesta. Todos los contactos bloqueados. Facebook, correo electrónico, todo. El pavor me inundó como un maremoto. Llamé a Daniel, casi gritando, con la voz quebrada. Daniel. Vendieron la casa. El título ha sido transferido. ¿Qué hacemos? Mamá. Mamá está colapsando. Daniel mantuvo la calma. Pablo, respira. Estoy revisando el registro público de la propiedad ahora mismo. Minutos después, volvió a llamar, con voz grave. Confirmado. La casa fue transferida usando documentos falsificados mientras Matilde todavía estaba bajo la influencia de los sedantes. Su capacidad mental estaba deteriorada en ese momento. Las firmas se hicieron cuando estaba drogada y no era legalmente competente. Usaron el poder notarial falso para acelerarlo. En ese instante, entendí. En el momento en que se arrodillaron y suplicaron perdón, ya habían planeado esta traición final. Se arrastraron para que mamá se ablandara, retirara la denuncia y les diera el tiempo suficiente para transferir el título antes de que la policía indagara más. Sabían que ella no era mentalmente competente debido a las mismas drogas que le forzaron para impugnarlo. Mamá colapsó en el suelo frente a la reja cuando escuchó la noticia. Su rostro estaba ceniciento, los ojos vacíos mientras la plena comprensión la golpeaba. Ella había entregado personalmente a sus traidores su última oportunidad. Se sentó pesadamente en la banqueta, agarrándose el pecho, sollozando sin sonido. Yo confié en ellos. Estaba equivocada, Pablo. Nuestra casa se ha ido, ¿verdad? Me arrodillé y la abracé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mamá, lo siento. Recuperaré la casa. Lo juro. Pero el dolor era insoportable. Ella había sufrido tanto ya, y ahora este golpe final. Apreté los puños, la rabia, la agonía y una culpa aplastante destrozándome. Era mi culpa. Me había opuesto a retirar la denuncia, pero respeté su deseo. Les di la apertura. Si me hubiera mantenido firme, la casa todavía sería suya. En ese momento, supe con certeza, Carlos y Carla nunca tuvieron la intención de cambiar. Solo usaron la piedad de mamá para llevar a cabo un último robo. Suplicaron perdón para ganar tiempo, vendieron la casa, tomaron el dinero y desaparecieron. Esa premonición incómoda se había convertido en una realidad brutal, apuñalando directamente mi corazón. Ayudé a mamá a volver al auto. Se apoyó en mí, llorando todo el camino hasta un hotel. Ya no teníamos hogar. Le dije a Daniel que lo reportara a la policía de inmediato. Daniel, cometieron fraude. Falsificaron la transferencia. Él respondió, ya estoy en ello, Pablo. Este es un crimen mucho más serio ahora.
falsificación de documentos y robo de propiedad a gran escala. De pie frente a la casa que había albergado a mamá durante su vejez, viendo a extraños medir y planear mientras el letrero de "se vende" se balanceaba con el viento, finalmente entendí. La verdadera guerra apenas comenzaba. Miré la casa por última vez. Esto era guerra, y no me detendría hasta que pagaran el precio. Las horas que siguieron fueron un infierno puro. Llevé a mamá a quedarse temporalmente en la vieja casa familiar de un pariente. Matilde yacía en la cama, con los ojos rojos e hinchados, susurrando una y otra vez: "Me equivoqué, Pablo. Nunca debí haberlos perdonado". La abracé fuertemente y traté de consolarla. "No es tu culpa, mamá. Es mía. Recuperaré todo. Lo prometo". Pero por dentro, estaba ardiendo. La rabia y la culpa me desgarraban. ¿Por qué había dejado que me convenciera de retirar la denuncia? ¿Por qué no me había mantenido firme desde el principio? Daniel trabajó rápido. Preparó una nueva denuncia penal con la evidencia adicional, documentos de transferencia de título falsificados, la venta fraudulenta de la casa, y la presentó ante el Ministerio Público. El agente que la recibió se veía grave. "Este es un caso grande, señor Pablo. Los ahorros robados más el valor de la casa ascienden a millones de pesos. Señales claras de crimen organizado, falsificación, fuga de activos. En pocos días, se emitieron órdenes de aprehensión". Las fotos de Carlos y Carla aparecieron por todas partes. Aeropuertos, estaciones de autobuses, incluso en las noticias de televisión local. Buscados: fraude, robo de propiedad, abuso de ancianos. El titular rojo parpadeaba en la pantalla. Miré la televisión, con el corazón retorciéndose. Mi hermano pequeño, ahora un criminal buscado a nivel nacional. Ese sentimiento incómodo que había tenido en el hospital se había hecho realidad. Pero no sentí alivio, solo dolor. Dolor de que la familia estuviera destrozada. Dolor de que mamá tuviera que soportar otro golpe más. Los días de espera por noticias fueron una tortura. Tensión constante y autorreproche. Cuidaba a mamá de día, tratando de hacerla sonreír, cocinando papilla nutritiva, llevándola a caminatas lentas en el parque cercano, contándole historias sobre las viejas tardes cuando me enseñaba a cocinar en nuestra cocina. El tormento más profundo era sobre Carlos, mi propia carne y sangre. Cuando éramos niños, compartíamos habitación. Le contaba historias de fantasmas y él se acurrucaba contra mí con miedo. La primera vez que lo intimidaron en la escuela, peleé con los otros chicos. Llegué a casa magullado. Mamá me regañó, pero él me abrazó y susurró: "Gracias". Ahora había traicionado todo, vendido la casa de mamá y huido con el dinero. ¿Cómo había cambiado tanto? Deudas de juego, codicia. Cada noche yacía despierto, los recuerdos girando, Carlos sonriendo cuando enviaba dinero a casa, sin saber que lo estaba usando para pagar a usureros. Llamaba a Daniel todos los días. ¿Alguna noticia? Siempre respondía: "Los están rastreando, Pablo. Mantén la calma". Pero, ¿cómo podía mantener la calma? El suspenso era insoportable, como esperar a que explotara una bomba. ¿Dónde se escondían? ¿Qué estaban haciendo con el dinero de la casa de mamá? Después de semanas de rastrear transacciones financieras, cámaras de tráfico y declaraciones de testigos, la policía finalmente redujo su ubicación. Daniel me mantuvo actualizado. Siguieron el dinero de la venta de la casa a una nueva cuenta abierta bajo nombres falsos en un estado vecino. Las cámaras de la autopista captaron su auto en las casetas de peaje. Un trabajador de un motel informó de una pareja joven, siempre discutiendo, que decía estar huyendo. Imaginé la sala de guerra de la policía. Mapas, fotos, equipos coordinándose. Se sentía como una película de crimen, pero esta era la vida real y la víctima era mi madre. Finalmente, después de 3 semanas agonizantes, Daniel llamó a medianoche. "Pablo, han sido atrapados". El arresto ocurrió al amanecer. Estaban en un motel de paso, ya empacando para huir a otro estado. Los informes policiales revelaron más tarde los detalles. La policía irrumpió a las 4 de la madrugada mientras aún dormían. Maletas listas junto a la puerta. Carla gritó. Carlos trató de correr pero fue derribado y esposado.
Están bajo arresto por fraude y robo de propiedad, gritó el oficial. Las fotos policiales se extendieron por las noticias. Carlos sin afeitar y con los ojos desorbitados, Carla desaliñada, ya no glamorosa. El día que me enteré de su arresto, no sentí alivio, solo un vacío frío y hueco. Me senté junto a mamá. Daniel llamó para confirmar. Están bajo custodia, Pablo. El caso está completamente reabierto. Mamá lloró. Hijo mío, ¿por qué llegó a esto? La abracé, pero mi corazón estaba entumecido. Sin alegría, sin triunfo, solo vacío. Carlos era mi hermano. Ahora era un prisionero. La traición dolía demasiado, como una herida que nunca sanaría. Recordé el día que murió papá. Nos aferramos el uno al otro, llorando, mientras mamá susurraba, cuídense el uno al otro. Eso se había ido para siempre. La justicia había llegado, pero la familia estaba rota sin remedio. La investigación se reabrió por completo. Cada crimen: abusar de Matilde, obligarla a tomar sedantes, falsificar documentos, vaciar la cuenta de ahorros, vender la casa y huir se agregó a los cargos. La policía registró el motel y encontró papeles falsificados y más de 4,000,000 de pesos en efectivo, producto de la venta de la casa, escondidos en su equipaje. Los interrogatorios combinados con la evidencia antigua, imágenes de seguridad de mamá encerrada afuera, la conversación grabada sobre robar la casa, estados bancarios, testimonios de vecinos, registros de drogas de la clínica sospechosa no dejaron lugar a la negación. Daniel ayudó. Tu mamá dio una declaración detallada, Pablo. No pueden salir de esto hablando. La investigación duró 2 meses. El expediente era masivo. La acusación era clara: fraude organizado, abuso de ancianos, administración ilegal de drogas, fuga de activos. Seguí cada paso, con los nervios de punta, esperando el juicio, el momento en que la verdad finalmente quedaría al descubierto. El juicio llegó unos meses después. Mamá y yo asistimos como víctimas, enfrentando a Carlos y Carla por primera vez desde su arresto. La sala del tribunal estaba llena, reporteros, espectadores, el aire espeso con el olor a madera vieja y papel. Ayudé a mamá a llegar al banco de las víctimas. Se sentó temblando, con los ojos fijos en el suelo. Carlos y Carla fueron conducidos adentro, vistiendo uniformes de prisión y esposas. Carlos, con la cabeza gacha, demacrado, sin afeitar. Carla, con el pelo en una cola de caballo desordenada, cara hundida, sin maquillaje. Los miré directamente. Me dolía el corazón. Mi hermano ahora parecía un extraño, un enemigo. El juicio comenzó. El fiscal leyó los cargos. Los acusados Carlos Rojas y Carla Rojas están acusados de fraude organizado, robo de propiedad, falsificación de documentos, abuso de ancianos, administración ilegal de sedantes y fuga con activos robados tras la venta ilegal de la casa de la víctima. Carlos mantuvo la cabeza baja todo el tiempo, apenas capaz de hablar, solo murmurando «me equivoqué» cuando lo interrogaban. Carla trató de echar la culpa. Yo no fui la autora intelectual. Solo seguí a mi esposo. Esas pastillas eran suplementos. Pero cada pieza de evidencia aplastó sus mentiras. Los registros bancarios que mostraban 1,200,000 pesos drenados. La conversación grabada sobre la transferencia de la casa. Testimonios de vecinos sobre el abuso. Vídeo de mamá encerrada afuera bajo la lluvia. Recetas de drogas falsificadas. Su abogado suplicó: mis clientes están arrepentidos y solicitan indulgencia. El fiscal respondió: ¿arrepentidos? Después de vender la casa y huir del estado. Los testigos subieron al estrado. La señora Sánchez relató los gritos. El señor Ramírez mostró el vídeo. Mamá lloró mientras describía cómo la obligaban a tomar las drogas. La evidencia se acumuló como una montaña. El juez dictó la sentencia. Carlos Rojas, 18 años de prisión por fraude organizado, falsificación, abuso de ancianos y fuga de activos. Carla Rojas, 22 años de prisión por ser la autora intelectual del abuso, administración forzada ilegal de sedantes, falsificación de documentos notariales y complicidad en robo. El mazo cayó. La voz del juez resonó.
Los acusados explotaron la confianza familiar y atormentaron sistemáticamente a la víctima para obtener ganancias financieras. Sentencias según lo declarado. El tribunal anuló la venta de la casa debido a la falsificación, ordenó la restitución completa de los ahorros robados y las ganancias de la venta ilegal a Matilde, y confiscó todos los activos relacionados efectivo del motel, cuentas bancarias, incluso su automóvil para hacer cumplir el pago. Al terminar el juicio, ayudé silenciosamente a mamá a salir de la sala del tribunal. Por primera vez en años, caminaba despacio pero con ligereza, como si una carga enorme finalmente se hubiera levantado de su vida. Se apoyó en mí y susurró: «Se acabó, hijo. Estoy tan cansada». La abracé, con lágrimas cayendo. «Sí, mamá. Vamos a casa a descansar». Unos meses después del juicio, visité la prisión a petición de Carlos. Había llegado una carta con letra temblorosa. «Pablo, quiero verte una última vez». Dudé, pero mamá dijo: «Ve, hijo. Escucha lo que tiene que decir». La prisión estaba lejos, muros altos, alambre de púas, aire frío. Me senté en la sala de visitas, con el corazón en un torbellino. ¿Por qué reunirse? ¿Qué quedaba por decir? Detrás de la partición de vidrio estaba el hombre que solía ser mi hermano pequeño. Delgado, desgastado, con un uniforme gris, cabello corto, ojos rodeados de agotamiento. Levantó el teléfono, con la cabeza gacha, y admitió cada error. Me rogó que cuidara a mamá por el resto de su vida. «Pablo, me equivoqué. La codicia y la deuda me tragaron. Carla me empujó, pero fue mi culpa. Por favor, perdóname, aunque no lo merezca. Cuida a mamá por mí. Me arrepiento de todo». Lloraba, limpiándose las lágrimas en el vidrio que nos separaba. Lo miré durante mucho tiempo. El odio se había ido. El odio solo te agota. Pero el perdón era imposible. Las heridas eran demasiado profundas. Hablé despacio, cada palabra pesada. «Carlos, ¿tienes alguna idea de cuánto sufrió mamá por tu culpa? Estaré allí para ella hasta su último día. Pero no para ti. Perdiste ese derecho en el momento en que la traicionaste». Me puse de pie, me di la vuelta y salí de la prisión. Dentro de mí, no había rabia, ni dolor ruidoso, solo un dolor profundo y silencioso. Entendí una cosa claramente: algunas grietas en una familia, sin importar cómo la ley cierre el caso, nunca se pueden reparar. Permanecen rotas para siempre. 2 semanas después del juicio, me llevé a mamá lejos de la vieja ciudad, un lugar ahora lleno de demasiados recuerdos dolorosos. Para comenzar una vida completamente nueva, esa ciudad con sus calles familiares y la vieja casa ahora recuperada pero manchada por la traición se sentía como un fantasma que no dejaba de perseguirnos. Cada rincón guardaba un recordatorio: la reja de hierro con sus cámaras de vigilancia, la cocina donde mamá había sido pateada al suelo, la sala de estar donde habían controlado cada una de sus miradas. «Mamá, es hora de irse», dije con firmeza, ayudándola a empacar las pocas pertenencias personales que aún teníamos. Ella asintió, con los ojos rojos. «No quiero quedarme más aquí. Ha habido demasiado sufrimiento». Subimos al auto y condujimos hacia la costa, lejos de la ruidosa ciudad, hacia un tranquilo pueblo de playa. Había vendido algunas cosas que aún tenía en Japón y combiné eso con el dinero recuperado a través de la sentencia judicial para asegurar nuestro futuro. Mamá estaba sentada a mi lado, mirando por la ventana, sosteniendo mi mano con fuerza. «Pablo, tengo miedo de empezar de nuevo desde cero». Le acaricié la mano. «Está bien, mamá. Estoy aquí ahora. Tendremos un nuevo hogar, una nueva vida». Por dentro, yo también estaba nervioso. ¿Alguna vez olvidaría a ella? ¿Lo haría yo? Compré una casa pequeña y tranquila cerca del mar. Nada lujoso, pero llena de la luz del sol y la calma que a mamá se le habían negado durante tantos años. La encontré en línea. Un bungalow blanco con un amplio patio delantero de arena blanca y suave a solo unos cientos de metros de la playa. Solo 2 habitaciones, una cocina pequeña, pero grandes ventanas que daban la bienvenida a la luz de la mañana y al sonido constante y relajante de las olas día y noche. Al principio, Matilde todavía se despertaba sobresaltada por la noche, todavía se estremecía ante el sonido de extraños. Pero con cada día que pasaba,
el pánico en sus ojos se desvanecía lentamente. Por la noche, a veces se despertaba y llamaba, «Pablo, ¿dónde estás?». Yo corría y la abrazaba. «Estoy justo aquí, mamá». «Vuelve a dormir». Ella lloraba, soñé que Carlos me estaba golpeando. Le frotaba la espalda, con el corazón adolorido. «Se acabó, mamá. Ahora somos solo tú y yo». Gradualmente, el sonido del océano se convirtió en el propio sedante de la naturaleza. Dormía más profundamente, se despertaba con menos frecuencia. La llevé a sesiones regulares de terapia y rehabilitación física. Poco a poco, ayudándola a reclamar un ritmo normal de vida. La psicóloga del pueblo cercano, una amable mujer de mediana edad, escuchaba mientras mamá derramaba los años de control, medicación forzada y traición. «Es usted muy fuerte, señora Matilde», dijo la doctora después de la primera sesión. Mamá lloró, pero se abrió lentamente. «Tengo miedo de mi propio hijo, pero aún lo amo». Yo esperaba afuera, ansioso. ¿Sanaría alguna vez? Al mismo tiempo, hice que se moviera de nuevo, caminatas matutinas en la playa, respirando el aire salado, comiendo mariscos frescos. Su cuerpo frágil comenzó a rellenarse. El color volvió a su piel. Sus manos dejaron de temblar cuando sostenía un vaso. Una tarde, dijo sonriendo una sonrisa real, «Pablo, me siento más fuerte ahora». La abracé fuerte. «Eso es todo lo que necesito, mamá. Verte así hace que todo valga la pena». Matilde comenzó a plantar flores en la entrada de nuevo, cocinando comidas sencillas, y por primera vez en años, la vi reír sin miedo. Compró semillas de rosas en el mercado local, se arrodilló en la tierra, con las manos todavía un poco inestables, y las plantó. «Haré un jardín tan hermoso como el anterior». Ayudé a cavar, regar y ver aparecer los brotes verdes. La cocina olía a la sopa que hacía a la antigua usanza, sencilla pero cálida. «Come, hijo». Mamá la cocinó igual que antes. Sonrió, las líneas alrededor de sus ojos suavizándose, ya no tensas por el pavor. Al verla, mi corazón se sintió lleno. Esta era la luz después de toda la oscuridad. Decidí volver al trabajo que amaba, pero esta vez no como un escape. Quería construir un futuro real y estable para nosotros. En Japón, había trabajado solo para enviar dinero a casa, huyendo de la verdadera responsabilidad. Ahora, encontré trabajo local, soldador en un astillero de reparación de barcos cerca de la costa. La paga no era alta, pero era suficiente. Y lo más importante, llegaba a casa todas las noches, cenaba con mamá y le contaba sobre mi día. El futuro se sentía estable. Ahorré para comprar un poco más de tierra, tal vez abrir un pequeño taller algún día y cuidarla hasta el final. Mi corazón estaba más tranquilo, aunque los recuerdos permanecían, ahora como combustible para mantenerme fuerte. Algunas noches nos sentábamos juntos en el patio, viendo la puesta de sol pintar el mar de rojo, las olas susurrando sin fin. Pensé en todo el viaje, desde el momento en que me paré frente a la vieja reja hasta el día en que los enfrenté en la corte. Mi alma se aquietó. Me di cuenta de que el dolor más profundo no era la pérdida de dinero o de la casa, sino la traición de la confianza por mi propia sangre. El dinero se puede recuperar. Una casa reclamada. Pero la confianza en Carlos, mi hermano pequeño, estaba destrozada para siempre. Una vez creí que la familia era inquebrantable. Ahora sé que la traición desde dentro duele 100 veces más. Sin embargo, también entendí esto: si no hubiera vuelto a casa ese día, si no me hubiera atrevido a enfrentar la verdad, mamá tal vez nunca hubiera tenido estos años de paz. Si hubiera volado directamente de regreso a Japón como estaba planeado, probablemente habría muerto lentamente por las drogas, la casa perdida y nadie lo hubiera sabido nunca. Volver a casa, aunque dolió, fue la elección correcta. Viendo a Matilde regar tranquilamente sus flores cada mañana, me doy cuenta de que la justicia no siempre llega rápido. Pero cuando sigues caminando hasta el final, siempre encuentra un camino. Ella riega las rosas bajo el sol de la mañana, sonriéndose a sí misma, redescubriendo quién es. La justicia a través de detectives y evidencia en la sala del tribunal fue lenta pero segura, como el océano desgastando la piedra. Aprendí que la codicia puede convertir a un ser querido en un monstruo, pero el amor y la conciencia pueden sacar a una persona del borde de la oscuridad.
La codicia de Carlos lo convirtió en un monstruo. Mi amor y el amor de mamá la salvaron. La conciencia, reconocer las señales de advertencia, fue la clave y la lección más difícil. Nunca dejes el destino de aquellos a quienes amas a la confianza ciega, porque el mal a veces puede usar la máscara de la familia. La compasión es noble, pero mal colocada, puede convertirse en el cuchillo que corta al compasivo. Mamá los perdonó, y usaron esa misericordia para vender su casa. La confianza ciega casi la mata. Mi consejo para cualquiera que lea esto: cuiden verdaderamente a sus padres ancianos, no solo con dinero, sino con su presencia y sus oídos atentos. Cuando algo se sienta mal, no se queden callados y aguanten. Y no retrasen la verdad. Cada día que esperas puede ser un día que nunca podrás recuperar. Envié dinero, pero no volví a casa. Realmente no escuché. Y casi la pierdo. Cuidar significa estar allí, llamar a menudo, visitar. Esa es la lección que pagué con dolor. Cierro este capítulo no con odio, sino con una promesa silenciosa para mí mismo. A partir de este día, nunca más dejaré que nadie lastime a mi madre. La veo regar las flores y susurro el voto: mamá, siempre estaré aquí. No guardo más odio por Carlos. Él ya está pagando el precio. Solo hay paz y la alegría tranquila de estar a su lado. El viaje termina, pero la lección dura para siempre.